Tengo un amuleto roco para la envidia, la lengua y los malos ojos. Tengo un amuleto rojo. Díselo tú. Para la envidia, la lengua y los malos ojos. Ahora el intervalo que continúa es el intervalo de cuarta disminuida. Consta de un tono y dos semitonos diatónicos. Él es enarmónico con la tercera mayor. ¿Dónde aparece este intervalo? ¿En qué acorde aparece este intervalo? Él aparece en el intervalo de un centro tonal mayor, en el acorde de un centro tonal mayor, desde su tónica a su quinta aumentada. Quiere decir, por ejemplo, usted está en Do mayor, quinta aumentada. Estaremos de acuerdo que la quinta aumentada de Do es Sol sostenido. Y en este caso utilizamos el registro 3. Pero de ese Sol sostenido 3 a la tónica, que puede estar en la melodía o puede estar en el bajo, Do natural 4. Y los que trabajamos la armonía, vemos un cifrado que puede estar o puede ser imaginario. Y todos estos intervalos se mueven en relación a ese cifrado, no en la relación que tenga una nota con otra, sino con el del acorde. Entonces estaremos de acuerdo que de Sol sostenido 3 a Do natural 4 hay una cuarta disminuida. ¿Por qué? Porque de Sol sostenido a La natural hay un semitono diatónico. De La natural 3 a Si natural 3 hay un tono. Y de Si natural 3 a Do natural 4 hay otro semitono diatónico. Entonces, estaremos de acuerdo que la cuarta disminuida que aparece en este acorde el acorde centro tonal de Do con quinta aumentada en forma de tríada, aparece el intervalo de cuarta disminuida, que consta de un tono y dos semitonos diatónicos. Este intervalo también aparece en el relativo menor de ese centro tonal. Por ejemplo, ¿quién es el relativo menor de Do mayor? Es La menor. Este acorde La menor puede tener dos séptimas, séptima menor y séptima mayor. Cuando usted pone la séptima mayor, desde su séptima mayor a su tercera menor, aparece también el intervalo de cuarta disminuida. En este caso, si usted tiene La menor y pone la séptima mayor, es Sol sostenido. Es lo mismo que el centro tonal que estuvimos viendo, de Do mayor con quinta aumentada. Es la misma función, pero visto desde el acorde diferente, que es un acorde menor como relativo menor al acorde del centro tonal mayor, que es donde él sale. Entonces, este intervalo, por favor, utilicen la tercera aumentada. Ya expliqué dónde aparece y dónde aparece ahora la cuarta disminuida. Ahora continuamos con la cuarta justa. ¿De qué consta la cuarta justa? Consta de dos tonos y un semitono diatónico. La cuarta justa, en este caso hemos escogido el sonido Sol 3. ¿Y quién es su cuarta justa? Do 4. Estaremos de acuerdo que de Sol a La 3 hay un tono, de La 3 a Si 3 hay otro tono, ya están los dos tonos, y de Si 3 a Do 4 hay un semitono diatónico. Por tal motivo, Do 4 es la cuarta justa de Sol 3. Ahora, Sol 3, ¿de quién es la cuarta justa? De Re natural 3. ¿Por qué? Porque de Sol a Fa hay un tono, de Fa a Mi bemol hay otro tono, y de Mi bemol a Re hay un semitono diatónico. Por otro camino, de Sol a Fa sostenido hay un semitono diatónico, ya tenemos el semitono diatónico. De Fa sostenido a Mi 3 hay un tono, y de Mi 3 a Re 3 hay otro tono. Por tal motivo, Sol es la cuarta justa de Re 3. Continuamos con la cuarta aumentada. La cuarta aumentada se llama cuarta aumentada o cuarta tritono, porque consta de tres tonos, propia
de los acordes quinto 7, que son los acordes más poderosos que existen. Son los acordes que mayor cantidad de elementos acogen como notas propias de él. Es por eso que estos acordes se utilizan para hacer modulaciones por este intervalo, que puede estar o no puede estar en el acorde. En muchos casos que hay acordes de quinto 7 que no existe la cuarta o tritono, pero la cuarta o tritono es sumamente importante en armonía, para modulaciones, para muchas cosas. ¿Y de qué consta? Hemos estado conversando que consta de 3 tonos. Entonces estaremos de acuerdo que como hemos cogido el sonido sol 3, su cuarta aumentada es do sostenido 4. Y sol 3 es la cuarta aumentada de re bemol 3. ¿Por qué? Porque ascendentemente de sol 3 a la 3 un tono, de la 3 a si 3 otro tono, 2 tonos, y de si 3 a do sostenido 4 otro tono. Por ende, do sostenido 4 es la cuarta aumentada de sol 3. Este es el único camino que tenemos para irnos por tono y semitono. No existe otro ascendentemente. Descendentemente lo mismo. Sol 3 es la cuarta aumentada de re bemol 3. ¿Por qué? Porque de sol a fa hay un tono. De fa a mi bemol hay otro tono. Y de mi bemol a re bemol 3, todos son 3, hay otro tono. Por ende, sol 3 es la cuarta aumentada de re bemol 3. Repito, este intervalo es sumamente importante porque aparece en los acordes quinto 7. Y él le da la posibilidad a ese acorde de asimilar 3 novenas. La novena bemol, la novena justa y la novena aumentada. 2 oncenas, la oncena justa y la oncena aumentada. Y una trecena. Que en mis propuestas y sugerencias, así como propongo que veamos este acorde quinto 7. Ahora, ¿cómo continuamos? Continuamos con su enarmónico, la quinta disminuida. Estaremos de acuerdo que la quinta disminuida de sol 3 es re bemol 4. ¿Por qué? Porque de sol a la hay un tono, de la a si hay otro tono, de si a do 4 hay un semitono diatónico, de do a re bemol hay otro semitono diatónico. Estaremos de acuerdo entonces que la quinta disminuida consta de 2 tonos y 2 semitonos diatónicos. Aquí vuelvo a explicar y estamos descifrando muchas cosas y descubriendo el porqué de las cosas. No decimos 2 medios tonos, decimos 2 semitonos diatónicos. Lo mismo sucedía con la cuarta disminuida. Pero en este caso, este intervalo tiene 2 tonos y 2 semitonos diatónicos. Ahora, estaremos de acuerdo que sol 3 es la quinta disminuida de do sostenido 3. ¿Por qué? Porque de sol a fa hay un tono y de fa a mi bemol hay otro tono. De mi bemol a re natural 3 hay un semitono diatónico y de re natural 3 a do sostenido 3 hay otro semitono diatónico. Por ende, están los 2 tonos y los dos semitonos diatónicos. Hagamos otro recorrido en este mismo intervalo. De sol 3 a fa sostenido 3 hay un semitono diatónico. De fa sostenido 3 a mi 3 hay un tono. De mi 3 a re 3 hay otro tono, ya son los 2. Me falta un semitono diatónico que está del re 3 al do sostenido 3. De esta manera todo queda bien claro, todo se entiende. Estamos utilizando el orden de los sonidos, estamos utilizando el índice acústico y estamos utilizando los signos que cambian la altura de los sonidos. En este caso estamos utilizando también los intervalos que vimos anteriormente, semitonos diatónicos o cromáticos. Y en este caso, valga la redundancia, son semitonos diatónicos, no cromáticos. Continúa el intervalo de quinta justa. Estaremos de acuerdo
que la quinta justa de sol 3 es re natural 4. ¿Por qué? Porque de sol a la hay un tono, de la a si hay otro tono, de si a do natural hay un semitono diatónico y de do a re natural 4 hay otro tono. Entonces la quinta justa consta de 3 tonos y un semitono diatónico. Nos fuimos por el camino de los tonos y respetamos algo que se llama inercia fónica, que los sonidos suben con sostenido y bajan con bemoles, pero debemos respetar los semitonos diatónicos naturales que aparecen en nuestro sistema musical, que es temperado de mi a fa y de si a do. En este caso, respetamos el intervalo de si a do. Pero si no respetamos eso y lo hacemos de los 3 tonos y el semitono diatónico, aparece de la siguiente forma. De sol a la, un tono, de la a si, otro tono, y de si a do sostenido, que en este caso sería 4, otro tono, y de do sostenido a re natural 4 está el semitono diatónico. Ahora, sol natural 3, ¿de quién es la quinta justa? Estaremos de acuerdo que de do 3. ¿Por qué? Porque de sol a fa hay un tono. De fa a mi, respetamos la inercia fónica, semitono diatónico. De mi a re, tono, y de re a do, el tercer tono. Aquí comprobamos que hay 3 tonos y un semitono diatónico. Por otro camino sería de sol a fa sostenido, semitono diatónico. De fa sostenido a mi, tono. De mi a re, tono. Y de re a do, tono. Todo este registro son sonidos 3 todavía. Ya en el registro agudo nos fuimos al registro 4. Entonces estaremos de acuerdo que la quinta justa consta de 3 tonos y un semitono diatónico. Este intervalo es muy importante en armonía. Hay un detalle con este intervalo. En la armonía tradicional se plantea que este intervalo no se haga de formas paralelas, no quintas paralelas. Y yo pregunto algo. Y a través de la historia, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de los géneros musicales, de todo, aparece un género que se llama el rock. Y el rock, los guitarristas de rock, ¿cómo tocan? Con intervalos de quinta. Y si usted analiza los grupos tradicionales de donde empezaron los grupos de rock y los que han tenido mucha trascendencia universal, algunos tenían un cantante, algunos, los mismos instrumentistas cantaban, pero casi siempre eran 4 músicos. Un cantante, un guitarrista lead con distortion, tocando lo que le llaman power chord, intervalos de cuarta y quinta justa sobre todo, y un bajista que se mueve por quintas y cuartas. Así se mueven los bajistas en muchos casos, ¿no? En la gran mayoría de los casos. Y un batería que hace el ritmo. Y eso, sinceramente, yo siempre he respetado todos los géneros y todas las cosas. También digo, yo no soy músico que me dedique a tocar música rock, pero admiro mucho a los rockeros, admiro mucho a esa música, porque aquí queda demostrado que esa regla que nos pusieron en armonía tradicional para nada funciona. Los rockeros se mueven de esa manera en quinta paralela y suenan muy bien. Este intervalo es muy importante en los instrumentos transpositores. ¿Por qué? Porque hay instrumentos transpositores que leen una quinta alta a la nota de concierto. Tal es el caso, por ejemplo, de la trompa, el corno inglés. En la familia de los vientos madera, el corno inglés. En los vientos metal es el corno francés. Estos instrumentos leen una quinta alta a la nota de concierto, a lo que yo le llamo sonido real y sonido físico. Quiere decir con esto, si usted quiere como compositor que suene el sol 3, entonces al corno inglés y al corno francés tiene que escribirle el re 4. Cuando él físicamente está tocando el re 4, realmente está sonando el sol 3. En este caso estoy hablando lo práctico y lo que más
se utiliza en cuanto a composición, en cuanto a armonía, en cuanto a instrumentos transpositores que tiene que ver con la orquestación e instrumentación. Y ahora continúa la quinta aumentada. La quinta aumentada consta de 4 tonos. Este intervalo aparece en los acordes centros tonales mayores y en los acordes quinto 7. También se incluye en la escala acordal de esos acordes y es llamado como una segunda nota blue en los centros tonales mayores. Si escogimos el sonido sol 3, estaremos de acuerdo que su quinta aumentada es re sostenido 4. ¿Por qué? Porque de sol a la hay un tono, de la si 3 hay otro tono, de si 3 a do sostenido 4 hay otro tono, y de do sostenido 4 a re sostenido 4 existe el otro tono. Entonces estaremos de acuerdo que consta de 4 tonos. Sol 3 es la quinta aumentada de do bemol 3. ¿Por qué motivo? Porque de sol a fa hay un tono, de fa a mi bemol otro tono, de mi bemol a re bemol 3 otro tono, y de re bemol 3 a do bemol 3 está el cuarto tono. Sexta menor. Este intervalo consta de 3 tonos y 2 semitonos diatónicos. Como hemos escogido el sonido sol 3 como sonido de referencia, estaremos de acuerdo que mi bemol 4 es la sexta menor de sol 3. ¿Por qué? Porque de sol a la 3 hay un tono, de la 3 a si 3 hay otro tono, de si 3 a do 4 y es un semitono diatónico natural, y de do 4 a re 4 hay un tono, ahí están los 3 tonos, y de re 4 a mi bemol 4 está el segundo semitono diatónico. Por ende, de sol 3 a mi bemol 4 existe una sexta menor. Ahora, sol 3 es la sexta menor de si natural 2. ¿Por qué motivo? Porque de sol a fa hay un tono, de fa a mi hay un semitono diatónico natural, de mi a re hay otro tono, de re a do existe el otro tono, ya tenemos los 3 tonos, y de do 3 a si natural 2 existe otro semitono diatónico y natural. Este intervalo no es un intervalo que tenga que ver con los instrumentos transpositores, ni es un intervalo muy importante en el mundo de la armonía. Continuamos con el intervalo de sexta mayor. Este intervalo consta de 4 tonos y un semitono diatónico. Como hemos escogido el sonido sol 3 como referencia, estaremos de acuerdo que mi 4, mi natural 4, es su sexta mayor. ¿Por qué motivo? Porque de sol a la 3 hay un tono, de la 3 a si 3 hay otro tono, ya tenemos 2. De si natural 3 a do 4 hay un semitono diatónico. De do 4 a re 4 existe un tono, y de re 4 a mi 4 existe otro tono. Aquí están los 4 tonos y un semitono diatónico. Estaremos de acuerdo que sol 3 es la sexta mayor de si bemol 2. Entonces estaremos de acuerdo que este intervalo consta de 4 tonos y un semitono diatónico. Quiero incluir en esta explicación que este intervalo es muy importante en armonía. Tiene mucho que ver con los instrumentos transpositores también. ¿Por qué? Porque existen instrumentos que leen una sexta alta a la nota de concierto. Tal es el caso del saxofón alto y tal es el caso del clarinete alto también. Este intervalo es sumamente importante en armonía. ¿Por qué? Porque los acordes menores en armonía 4 voces lo van a coger como una nota propia de él, y los acordes mayores también lo van a incluir y a coger como nota propia del acorde en armonía a 4 voces. La séptima disminuida. Este intervalo es un intervalo muy característico y ha tenido muchas polémicas. En mi nueva metodología
estoy haciendo algunos planteamientos que si usted quiere tener alguna tutoría de tipo personal, estoy en la mayor disposición. Este intervalo es utilizado en los llamados acordes disminuidos. Referente a eso tengo mi propia teoría. No estoy de acuerdo en llamarlo de esa manera, pero lo explico científicamente en otras conferencias. Pero bueno, como esta es la parte teórica, quiero explicar lo siguiente. Este intervalo consta de 3 tonos y 3 semitonos diatónicos. Estaremos de acuerdo, entonces, que de sol 3 a fa bemol 4 existe una séptima disminuida. ¿Por qué motivo? Porque de sol a la hay un tono. De la a si hay otro tono. 3, los dos son 3. De si a do natural 4 hay un semitono diatónico natural. De do 4 a re 4 existe otro tono. Aquí están los 3 tonos. De re 4 a mi bemol 4 existe otro semitono diatónico y hay 2 semitonos. Y de mi bemol a fa bemol 4 existe el otro semitono diatónico. Por ende, de sol 3 a fa bemol 4 existe una séptima disminuida. Esto es con el concepto teórico. Sol 3 es la séptima disminuida de la sostenido 2. ¿Por qué motivo? Porque de sol a fa 3 existe un tono. De fa 3 a mi natural un semitono diatónico. De mi natural 3 a re 3 segundo tono. De re 3 a do 3 existe otro tono. Ya están los 3 tonos. De do 3 a si natural 2 existe el segundo semitono diatónico. Y de si natural 2 a la sostenido 2 existe el tercer semitono diatónico. Por ende, sol 3 es la séptima disminuida de la sostenido 2. Continuamos con la séptima menor. Estaremos de acuerdo que si hemos escogido el sonido sol 3, su séptima menor va a ser fa natural 4. ¿Por qué motivo? Porque de sol a la 3 existe un tono. De la 3 a si 3 existe otro tono. De si 3 a do natural 4 existe un semitono diatónico. De do 4 a re 4 existe otro tono. De re 4 a mi 4 existe otro tono. Son los 4 tonos. Y de mi a fa existe otro semitono diatónico. Quiere decir que la séptima menor consta de 4 tonos y 2 semitonos diatónicos. Descendentemente, como hemos escogido el sonido sol 3 como referencia, estaremos de acuerdo que sol 3 es la séptima menor de la natural 2. ¿Por qué motivo? Porque de sol a fa 3 hay un tono. De fa 3 a mi natural 3 hay un semitono diatónico natural. De mi 3 a re 3 hay otro tono. De re 3 a do 3 existe otro tono. De do 3 a si natural 2 existe otro semitono. Y de si natural 2 a la 2 existe otro tono. Aquí estaremos de acuerdo entonces que consta la séptima menor, consta de 4 tonos y 2 semitonos diatónicos. Este intervalo de séptima menor se utiliza en los acordes mayores quinto 7. Se utiliza mucho, es un intervalo muy característico, se utiliza en modulaciones. También se utiliza en los acordes menores con séptima. Es un intervalo bien importante. Se utiliza en muchos aspectos, sobre todo en la armonía. Continuamos con la séptima mayor. Como hemos escogido el sonido sol 3, estaremos de acuerdo que fa sostenido 4 es su séptima mayor. Ahora, ¿por qué motivo? Porque de sol a la 3 hay un tono, de la a si hay otro tono. De si 3 a do 4 hay un semitono diatónico natural. De do 4 a re 4 hay otro tono. De re 4 a mi 4 hay otro tono. Y de mi 4 a fa sostenido 4 hay otro tono. Por ende, este intervalo consta de 5 tonos y un semitono diatónico.
Estaremos de acuerdo que sol natural 3 es la séptima mayor de la bemol 2. ¿Por qué motivo? Porque de sol a fa natural 3 hay un tono. De fa natural 3 a mi natural 3 hay un semitono diatónico. De mi natural 3 a re 3, tono. De re 3 a do 3, otro tono, son 3 tonos. De do 3 a si bemol 2 hay otro tono. Y de si bemol 2 a la bemol 2 hay otro tono. Aquí están los 5 tonos y un semitono diatónico. Este intervalo es muy utilizado en los acordes centros tonales mayores y en los acordes menores con séptima mayor. Esta séptima mayor en los acordes menores es lo mismo que la quinta aumentada del centro tonal mayor. Y continuamos con el intervalo de octava. Estaremos de acuerdo que si escogimos el sol 3 como nota de referencia, su octava es el sol 4. Y estaremos de acuerdo que sol 3 es la octava de sol 2. ¿Por qué motivo? Ascendentemente. De sol a la, un tono. 3. De la a si 3, un tono. De si a do natural 4, semitono diatónico natural. De do 4 a re 4, otro tono, son 3 tonos. De re 4 a mi 4, otro tono, y son 4 tonos. De mi 4 a fa natural 4, otro semitono diatónico natural, 2 semitonos. Y de fa 4 a sol 4 hay otro tono. Quiere decir que conta de 5 tonos y 2 semitonos diatónicos. Por tal motivo estaremos de acuerdo que sol 3 es la octava de sol 2, porque existen 5 tonos y 2 semitonos diatónicos. ¿Dónde están? De sol a fa, un tono. De fa a mi natural, un semitono diatónico natural. De mi a re 3, otro tono. De re 3 a do 3, otro tono, ya son 3 tonos. De do 3 a si natural 2, segundo semitono diatónico y natural. De si natural 2 a la 2, otro tono, son 4 tonos. Y de la 2 a sol 2 existe el quinto tono. Por ende, estaremos de acuerdo que la octava conta de 5 tonos y 2 semitonos diatónicos. Este intervalo es muy utilizado en coros, en armonía, en escalas, en improvisación. Es muy utilizado y un intervalo muy efectivo. Si quiere profundizar más en el estudio de los intervalos, les recomiendo adquirir mi libro Método Práctico para Aprender Música. En este libro, en el capítulo 6, hay un análisis bien profundo de los intervalos musicales y se lo propongo al 100%. ¿Cómo puedes obtener el libro? Primero, se puede acercar a Amazon, está en formato ebook. Y aquí les dejo un link por si quieren adquirirlo en mi página directamente. Aquí está todo las formas, ahí se va a encontrar las formas de pago y es muy fácil obtenerlo en formato ebook. Si usted radica en Ecuador, también puede obtener el libro físico, si usted lo prefiere. Se lo enviamos a todo el país. Los intervalos solamente ascendentemente y yo estoy proponiendo, por respeto a los instrumentos transpositores, por respeto a la armonía y para que la persona que vaya a estudiar los intervalos tenga un dominio teórico y científico y práctico de los intervalos y no tenga dificultad en enfrentar esas asignaturas de nuestra carrera en la música. Pero quiero aclarar que tradicionalmente se ha dicho que no existen, por ejemplo, los intervalos mayores no son disminuidos y que los intervalos que solo los justos podrían serlo. En esto hay muchas contradicciones y yo quiero demostrar que he hecho este aspecto de los intervalos
teniendo en cuenta dos cosas de la música o dos aspectos de la música. Primero, los instrumentos transpositores y su utilización como segundo aspecto en la armonía. Entonces, esto lo estamos viendo de la forma científico-práctica. ¿En qué se utiliza? ¿Por qué digo esto? Porque teóricamente se ha utilizado que el intervalo, por ejemplo, de novena, pasan los límites de la octava. Incluso en armonía se le ha llamado un término como que tensiones cuando pasa del octavo. En mi metodología, esos conceptos los he desechado. Para mí no tienen un basamento ni científico ni práctico. Estaremos de acuerdo en lo siguiente, y mi propuesta y sugerencia es que el intervalo de novena va a ser para los instrumentos transpositores una segunda mayor, que es un tono, más una octava. ¿Por qué? Porque los instrumentos transpositores, hay instrumentos transpositores que no leen solamente un tono, como ya habíamos explicado el caso del clarinete en si bemol, el saxofón soprano, la trompeta, el flugelhorn o fliscornio. Estos instrumentos leen un tono alto a la nota de concierto. Pero existen instrumentos transpositores que leen una novena alta a la nota de concierto. Para ello vamos a hacer una excepción y entonces utilizaremos este intervalo para los instrumentos transpositores mirándolo desde un tono más una octava. Y eso es a lo que llamamos una novena. Ojo, no confundir que, por ejemplo, una trompeta puede leer igual que un saxofón tenor. En este caso hay varios instrumentos que leen una novena alta a la nota de concierto. Tal es el caso del saxofón tenor, tal es el caso del clarinete bajo. Entonces, este instrumento de la familia de los clarinetes también es transpositor y lee una novena alta a la nota de concierto. Tal es el caso del bombardino, el caso de los brass. Es un instrumento de los vientos metales que también lee una novena alta a la nota de concierto. Continuamos entonces con otro instrumento transpositor y otro intervalo que teóricamente han llamado trecena, pero mi propuesta y sugerencia es que la trecena solo tenga que ver con armonía, no con los instrumentos transpositores. Entonces está el caso de un instrumento transpositor que es el saxofón barítono. Está en la familia de los vientos maderas, incluido en la familia de los vientos maderas. Este instrumento lee una sexta alta a la nota de concierto más una octava. Fíjense, no he dicho trecena, he dicho una sexta alta más una octava. En armonía podríamos considerar este intervalo como una trecena, pero en los instrumentos transpositores no. Aclaraciones. Mi propuesta y sugerencia es que lo veamos de esta manera. Una sexta mayor alta a la nota de concierto más una octava. Bueno, espero que esta parte de los intervalos, esta propuesta y sugerencia número 5 haya sido fructífera para ustedes. Solo quiero decirle que si está interesado en profundizar en aspectos ya bien directos de algún intervalo o si quiere recibir alguna tutoría de tipo personal, estoy en la mayor disposición. Nos ponemos de acuerdo y lo hacemos vía online desde cualquier lugar del mundo que usted esté. Bueno, como siempre les deseo mucha salud, les deseo muchos éxitos y las mayores bendiciones. Jorge Triana en propuestas y sugerencias. En este caso, la propuesta y sugerencia número 5, los intervalos. Continuamos. Tengo un amuleto roco para la envidia, la lengua y los malos ojos. Tengo un amuleto rojo Díselo tú.